Ojalá que esta charla brinde todos los frutos que queremos y los dejo en manos de quienes saben. Gracias de vuelta a ustedes y bienvenidos a ACDE los que no nos conocen. Gracias, Anita. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias a todos la presencia. Como dijo Anita, en mi caso, mi nombre es Tomás Rigo, tengo el orgullo de liderar el Consejo de Abogados. Fernando Freire, que está al lado mío, comparte este espacio conmigo y un poco la idea de este encuentro es poner al servicio conocimientos y experiencias que vivimos ambos en pos de que a ustedes les sirva en sus trabajos, ¿no? El Consejo de Abogados de ACDE, además de ofrecer estas charlas, tiene otras actividades. Tratamos de asesorar ante los requerimientos del Consejo Directivo. Tenemos una alianza firmada con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual brindamos asesoramiento pro bono, intentamos funcionar como un estudio jurídico. Y la verdad que todos los miembros del Consejo son muy activos. Así que bueno, en este caso la temática que nos reúne es el teletrabajo. Y bueno, ahora lo dejo a Fernando para que encare con la introducción y bueno, después esperemos que la charla le guste. La idea es hacer la dinámica. Si quieren, al final obviamente va a haber espacio para preguntas, vamos a hacer algunos casitos para quizás debatir con ustedes, así que bueno, los que se animen a tener la cámara prendida y hablar, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a compartir la presentación. Un segundo. Ok. Bueno, ¿la pueden ver ahí? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Bueno, vamos a hablar del teletrabajo y concretamente de la ley que recientemente, digamos, que fue aprobada en el año 2020 y que entra en vigencia el 1 de abril de este año. Así que hay muchas preguntas que nos hacemos los abogados y quienes están a cargo de las áreas de recursos humanos de empresas, grandes, chicas, pymes. Y bueno, vamos a repasar un poquito los principales fundamentos, digamos, de la ley, los antecedentes, y contarles un poquito en la práctica qué es lo que está pasando con esto del teletrabajo en el mundo de la empresa, ¿no? Bueno, como todos saben, digamos, el desarrollo y la popularidad de los medios tecnológicos, digitales, en el trabajo posibilitaron que muchas de las actividades que antes se hacían presenciales, hoy se hagan a distancia, ¿no? Hay un libro de un autor americano que se llama Jeremy Rifkin, que en el año 95 habló del fin del trabajo, y vaticinaba un poco en ese libro qué es lo que va a pasar con el trabajo y cómo las tecnologías van a afectar el mundo del trabajo. Y la realidad es que hoy estamos viviendo exactamente eso, ¿no? Estamos viendo cómo la tecnología está impactando directamente y cómo también la pandemia y la tecnología nos ayudó también a poder seguir trabajando a pesar de la pandemia, ¿no? El libro de Jeremy Rifkin es un libro bastante apocalíptico porque lo que habla es de cómo las tecnologías van a disminuir la cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Acá lo que nos enfocamos es en cómo la tecnología nos ayuda a trabajar y cómo los legisladores de los distintos países van tomando nota de esto, de este fenómeno, ¿no? del uso de la tecnología en el trabajo, y lo van reglamentando. Como decíamos recién, la pandemia modificó la forma de trabajar de muchos argentinos. Aproximadamente, según una encuesta de ADECO, 3 millones de argentinos durante 2020 trabajaron a través de vías informáticas, y sobre todo, digamos, aquellos que de un día para el otro dejamos las oficinas para hacer home office, ¿no? Y a casi ya un año, digamos, de la pandemia, o allá un año de la pandemia,
muchos trabajadores se acostumbraron a trabajar bajo la forma de home office y trabajo a distancia, y como vamos a ver en unas encuestas, digamos, que hizo ADECO, no muchos ven un posible regreso full time a la oficina o a sus puestos de trabajo. Y antes de pasar a las encuestas, les quería contar simplemente que dos países, digamos, con los que los argentinos nos solemos identificar bastante, que son España e Italia, tienen su normativa respecto al trabajo a distancia. En el caso de Italia fue uno de los países pioneros, digamos, en ese sentido. Su normativa es del año 2017, del 14 de junio del 2017, y ellos lo llaman no trabajo a distancia o teletrabajo, sino como lo llaman con el nombre en inglés, que es el Smart Working, ¿no? Y que básicamente regula cuáles son las condiciones para las cuales el contrato de trabajo se desarrolla entre alguien que trabaja prácticamente exclusivamente desde un lugar distinto que es su puesto de trabajo, ¿no? Y a través del uso de medios informáticos. Y como la ley argentina, que vamos a ver un poquito más adelante, Tomás nos va a contar, también aborda el tema de la desconexión del empleado, el derecho a la desconexión, vamos a ver de qué se trata eso, el derecho del empleado a reclamarle al empleador que le tiene que poner a disposición o solventar los medios informáticos que necesita para poder desarrollar su trabajo. O sea, ya en el año 2017 la ley italiana empezó a regular el tema del teletrabajo. Y en España, recién en junio del año pasado, emitieron un Real Decreto, que es el 28 del 2020, donde definen 3 especies, digamos, de trabajo a distancia. Ellos lo clasifican en trabajo a distancia como la organización de trabajo donde la actividad laboral se presta mayormente en el domicilio de la persona trabajadora o en un lugar elegido por esta, durante toda la jornada o parte de la jornada. O sea, dividen entre trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial. Trabajo a distancia es esto que les acabo de contar. El teletrabajo es la modalidad de trabajo a distancia, pero desarrollada íntegramente a través de medios informáticos, y el trabajo presencial es lo que conocemos en el lugar de trabajo. Una característica que para mí es muy importante y una gran diferencia que para mí es superadora de la legislación española respecto a la legislación argentina, es que y también de la italiana, es que en la legislación española se dice que el trabajo a distancia es el que se presta un mínimo del 30% de la jornada o un porcentaje proporcional equivalente en función a la duración del trabajo en forma no presencial. No sé si se entendió esto, ¿no? Es decir, te exige la ley española, considera que va a haber teletrabajo o trabajo a distancia cuando más del 30% de la jornada laboral del empleado se realiza en forma no presencial o remota. Esto es muy importante desde mi punto de vista, porque saca cualquier tipo de dudas respecto a qué es o qué no es trabajo a distancia o teletrabajo, ¿no? Y cosa que lamentablemente la legislación argentina no adoptó un parámetro objetivo. Ahí agrego a lo que decía Fernando, una de las posibilidades que tuve la oportunidad, y gracias a ACDE, con María Elena Casasnovas, que ella también es parte del consejo, es haber trabajado en lo que fue la ley que fue sancionada desde ACDE y junto con otras cámaras empresariales, ¿no? Y esto que decía Fernando, nosotros desde distintas cámaras tratamos de hacer ver al legislador que era importante la objetivización de la jornada, cuál iba a ser ese porcentaje. Lamentablemente, pese a nuestras sugerencias, no fue tomado así, lo cual creemos que va a dar lugar a algunos temas que después más adelante ahora vamos a explicar. Pero bueno, está claro que en España tomaron este punto y lo legislaron, creemos, correctamente, y en el caso de Argentina no es tan así. Ahora después lo vamos a profundizar un poquito más adelante.
como les adelanté un poquito antes, la consultora ADECO hizo distintas encuestas durante el año 2020 entre trabajadores, y en los primeros resultados la pregunta fue si era algo nuevo, novedoso la modalidad de trabajo home office que se había implementado en función de la pandemia, o si ya estaban acostumbrados, si ya estaban en sus empresas implementado este tipo de modalidad. El 56% respondió que era algo totalmente novedoso, y solamente un 44% respondió que se trabajaba en vía remota esporádicamente. En cuanto a la pregunta, ¿dónde veían que tenían mayor productividad? Si trabajando de la casa o en la oficina, bueno, un 67% de los trabajadores considera que es más productivo trabajando desde la casa o en forma remota que trabajando en la oficina, ¿no? Solamente un 32%, de los cuales yo me incluyo, consideran que es más productivo trabajando en la oficina. Y la última pregunta que nos pareció muy interesante es cómo veían hacia el futuro la continuidad de la relación laboral, ¿no? Post pandemia. Y bueno, un 56% considera que el home office va a seguir en algunos días de la semana, un 25% considera que solamente se va a trabajar desde la casa, que se va a imponer, digamos, el trabajo a distancia, y un 19% considera que volverá todo el mundo a trabajar a la oficina. O sea que hay una mayoría que considera que el home office o el trabajo a distancia llegó para quedarse, ¿no? De alguna manera. La ley 27.555 y su reglamentación reconocen que al teletrabajo como una modalidad contractual en los términos de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, la ley de contrato de trabajo dispone que el trabajo se puede realizar en distintos tipos de modalidades que están reguladas. El trabajo por tiempo indeterminado, el trabajo a tiempo parcial, el contrato de trabajo a plazo fijo, el de temporada, el eventual, el trabajo de grupo o por equipo, y ahora se agregó el teletrabajo. Es decir, para la legislación argentina, el teletrabajo no es una cuestión temporal, no es una cuestión transitoria de la pandemia, sino que es un instituto, una modalidad de trabajo que también que llegó para quedarse. Y así lo reconoce la ley 27.555. Bueno, continúo. Vamos a definir un poquito qué es teletrabajo, ¿no? La ley dice es aquella persona que realice actos, ejecución de obras o prestación de servicios en favor de una empresa, ¿no? Siempre estamos hablando bajo el ámbito de relación de dependencia. Acá a veces se sugiere esta pregunta, no estamos hablando de aquellas personas que prestan tareas con el formato de locación de servicios profesionales. Vamos a encuadrar la charla en empleados bajo relación de dependencia. El teletrabajo, como decía Fernando, vino para quedarse, con lo cual se puede establecer a plazo indeterminado o, después vamos a ver más en detalle, se le puede poner un plazo, que es una de las sugerencias que vamos a ver más adelante al momento de pactar o consensuar esta modalidad. Y acá está el punto que tomábamos y Fernando señalaba de la legislación española, ¿no? La ley habla de efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja. Acá el punto controvertido se da en qué es parcialmente, cómo definimos parcialmente. Bueno, de la experiencia que yo tuve particularmente, nosotros hemos sugerido de la Cámara y con otras cámaras empresarias que sea las 2/3 partes de la relación laboral. Si uno trabajaba 2/3 partes de la relación laboral en forma remota, era teletrabajo. Esa sugerencia no fue adoptada y hoy el criterio es el inverso. Parecería que uno trabajando un poco ya podría estar encuadrado en este formato de teletrabajo.
Y obviamente acá la característica esencial de esto Trabajando un poco en forma remota. Trabajando un poco de forma remota, exactamente. Trabajando full, pero y un poco forma remota. Y un poco remoto. No ¿Cuántos días de la semana es teletrabajo o no es teletrabajo? Bueno, eso es lo que no define la ley argentina, a diferencia de la ley española, ¿no? Exacto. Y otro punto importante es, tiene que haber presencia de uso de tecnología, ¿no? Claro. Porque hay muchos trabajos en los cuales quizás uno no utiliza la tecnología porque su trabajo es ir a visitar clientes o trabaja en la oficina de un cliente. Entonces, ese aspecto la ley sí lo contempla y después lo vamos a analizar. Después tenemos, Fernando, hicimos una caracterización de distintos tipos de teletrabajadores, ¿no? Tenemos teletrabajadores en el domicilio a tiempo completo, este es el caso del teletrabajador full time en la casa. Tenemos el teletrabajador en el domicilio a tiempo parcial, lo que hablamos recién, ¿no? Un poco en casa, un poco en la oficina. Tenemos otra categoría, es aquellos teletrabajadores que no trabajan en la casa, pero están en un centro de teletrabajo, estos llamados espacios de coworking. Y por último, tenemos a los teletrabajadores móviles, ¿no? Esto que contaba recién yo. Son aquellas personas que pasan la mayoría del tiempo fuera de su oficina, fuera de su casa, por ejemplo, visitando clientes. Ahí el claro ejemplo es el agente de venta, visitador médico, en el caso de laboratorio. Exacto, el consultor, bueno, esas son figuras que entrarían en esta categorización. Y lo que sí distinguimos que no es teletrabajo, para marcar bien las diferencias, es aquel trabajador que presta su tarea en establecimientos, dependencias o sucursales de clientes del empleador de manera continua, regular, ese no es un teletrabajador. ¿Ok? Esa es una primera categoría de lo que no es teletrabajo. La segunda es aquella persona que realice la labor en forma esporádica, ocasional. Ese tampoco es teletrabajador, ¿no? Estamos hablando de aquella persona que hace una tarea remota en forma excepcional. Ese no es teletrabajador. Una persona, por ejemplo, que tiene que estar a cargo, digamos, de menores o a cargo, digamos, de una persona mayor durante un tiempo determinado y resuelve, digamos, pacta con su empleador trabajar desde la casa, esa persona no estaría incluido dentro del régimen de teletrabajo. Exactamente. Y por último, y es un tema controvertido. Sí, que acá hay opiniones dispares. A ver, la ley se pone en vigencia a partir del 1 de abril, con lo cual... Que estamos todavía en el periodo de aislamiento, no de aislamiento, de distanciamiento, de dispo. Exacto. Entonces digo, la pregunta es, aquellos trabajadores que comenzaron remotamente en la pandemia a prestar sus tareas, ¿son teletrabajadores automáticamente a partir del 1 de abril? Bueno, nosotros con Fernando consideramos que no, que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque acá esto adolece de algo que para nosotros es esencial cuando uno pacta el teletrabajo, que es la voluntariedad. Acá no hay voluntariedad. ¿Por qué no hay voluntariedad? Porque yo no puedo optar por eso, porque yo no me podría desplazar, si no soy una de las actividades esenciales, a mi lugar de trabajo. Esto que nosotros afirmamos con tanta seguridad, hay algunos colegas que no piensan lo mismo. O consideran que la ley no lo dispuso expresamente y que debería hacerlo, y que entonces, como la ley no lo dispone, debería ser aplicable el teletrabajo. Por lo que sabemos, digamos, hay funcionarios del Ministerio de Trabajo que están trabajando en un proyecto de decreto reglamentario atendiendo a esta particular situación de la prestación laboral no presencial o remota que se motivó en la pandemia. En la legislación española, por ejemplo, está expresamente dicho que la prestación laboral remota, en forma remota o no presencial, como consecuencia de la pandemia, no está incluido dentro del régimen de teletrabajo. Nosotros, por la interpretación que hacemos del artículo 1 del decreto reglamentario, que es el 27 del 2021, consideramos que
como decía Tomás, no hay voluntariedad, es una situación impuesta, digamos, tanto al empleador como al trabajador por circunstancias excepcionales que son las de la pandemia, y la modalidad de teletrabajo es una modalidad que va más allá del hecho concreto de la pandemia, sino que tiene que ver con una nueva forma de trabajar. Por lo tanto, es superadora de una coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Bueno, acá hay un slide, después les vamos a hacer llegar, ¿no? Sí, sí. La presentación, les vamos a hacer llegar a todos la presentación. Es un slide sobre los pros y los contras del teletrabajo que hizo la gente de ADECO, que es interesante, pero bueno, vamos, en honor a la brevedad, lo vamos a dar por alto esto. Derechos y obligaciones, ¿no? Del empleador y de los teletrabajadores. Bueno, acá marcamos como regla general, los teletrabajadores tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial. Ese es el principio general. Pero ahora, si vamos a la ley, vamos a ver que esto no es así. Ahora en la filmina siguiente vamos a ver algunas excepciones a esta regla general que establece derechos y obligaciones para ambas partes. Lo que sí, muy importante a tener en cuenta, cuando pactemos la modalidad de teletrabajo, es importante que esto se plasme por escrito. Esta es una reglamentación que exige la misma ley. Otra de las cosas que uno trató de inferir para que no sea así, tratando de que obviamente cuando se pacte esto se pueda hacer de manera virtual, esto no ocurrió, con lo cual es muy importante para que esto tenga validez el formato escrito. Sí, y de este slide, digamos, resaltar que la remuneración del teletrabajador no puede ser inferior a la que perciben otros trabajadores que realizan igual tarea, ¿no? Bajo la modalidad presencial. O sea, no es el hecho de que vos, porque trabajás desde tu casa o desde un centro de coworking y no venís a la oficina, vas a ganar menos que el que viene y calienta la cola en la silla, para decirlo de algún modo. O sea, eso la ley dice, no, tiene que ganar exactamente lo mismo. Y los convenios colectivos de trabajo, no vamos a tener el sindicato de teletrabajadores, por suerte, sino que se le aplica, digamos, en los mismos convenios colectivos de la actividad principal, de la actividad o rubro, digamos, de su empleadora, ¿no? Entonces, esto también es importante, que no vamos a tener al sindicato de los teletrabajadores exigiendo que todos los que están en forma remota aporten a otro sindicato distinto, ¿no? Tema jornada laboral. A ver, respecto a la jornada, se aplica igual que al contrato común laboral. En nuestro país la jornada laboral es de 48 horas semanales y 8 horas diarias. A ver, cuando este punto que señalábamos, ¿no? En el teletrabajo no interesa tanto el horario, sino que generalmente uno cuando se pacta por objetivos, por resultados. Pero más allá de esa intención del legislador, acá nosotros en la ley opinamos que esto no ocurrió, porque la ley es bastante rígida con respecto a este tema. ¿Por qué se lo decimos? Acá viene un punto que consagra la ley, que es el derecho a la desconexión digital. Dice, el teletrabajador tiene derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y de comunicación. Es decir, yo, empleador, no puedo mandarle en horario laboral a mi empleado ninguna comunicación, ¿ok? Esa es la regla general. O sea, mi plataforma, yo tengo que tener una plataforma que impida que mi jefe me mande una comunicación o remisión por cualquier medio digital fuera de mi horario laboral. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. La reglamentación, por suerte, lo tomó cuando hablamos con la gente del Ministerio de Trabajo, y a todos esto nos parecía muy rígido, porque una cosa es no te pueda mandar y otra cosa es que no tenga el deber de contestar, ¿no? Que es diferente. Yo soy el jefe de una persona, mando, y bueno, uno si está laburando, contestará en su horario, y si no está trabajando, no lo hará. Entonces, lo que marca la reglamentación es el tema de aquellas personas que trabajan en otros usos horarios, ¿no?
o que haya razones por la funcionalidad de la empresa que hagan que este horario que estamos diciendo, esta jornada que hablamos de 48 horas semanales y 8 diarias, no sea tan rígida. Y acá la ley es clara, dice, el trabajador no podrá ser sancionado por hacer uso del derecho de desconexión digital. Tema que también da lugar a algún tipo de controversia es el cambio de modalidad. ¿Qué pasa cuando uno pasa de la presencialidad a el trabajo remoto, ¿no? Bueno, acá, como hablamos anteriormente, lo primero que tiene que existir es voluntad de ambas partes. Tanto empleador como empleado o empleada tienen que pactar esta modalidad. Yo no lo puedo imponer como empleador, ni un empleado me puede obligar a mi empresa a que esta modalidad se haga, ¿no? La modalidad de teletrabajo. Esto es un punto muy importante. Lo que sí puede pasar, y la ley lo contempla, es, supongamos una empresa que siempre se manejó 100% virtual, en forma remota. Yo fui contratado bajo esa condición de trabajador remoto. Yo no le puedo exigir, por ejemplo, a los 4 meses que el empleador me invente un espacio presencial o alquile una oficina porque yo quiero trabajar presencial. Porque ahí, desde el inicio de la relación laboral, yo fui contratado para ser teletrabajador. Distinto es el caso, y ahora lo vamos a ver, en el caso de que yo arranqué como trabajador presencial y después pacto con mi empleador el cambio a la modalidad de teletrabajo. Y ahí voy al punto de la reversibilidad, que ahí es un punto controvertido. ¿Por qué? Esto está tomado de la ley chilena. La ley chilena establecía que la reversibilidad era para ambas partes del contrato. ¿Qué es la reversibilidad? Buena pregunta, Fernando. La reversibilidad es la posibilidad de modificar la presencialidad a la virtualidad o la virtualidad a la presencialidad. No sé si fui claro hasta ahí. Entonces, vamos a un ejemplo. La revocación del consentimiento que dio el trabajador al momento de aceptar el cambio a la modalidad de teletrabajo. Exactamente. Voy a un ejemplo a ver si puedo ser claro. Yo soy un trabajador que desarrollo mis tareas en forma presencial. Fernando es mi empleador. Yo pacto con él que voy a empezar a hacer tareas en forma remota. Estoy 4 meses realizando tareas en forma remota y le digo, mira, Fernando, ¿sabes qué? No me siento cómodo, quiero volver a trabajar en forma presencial como lo venía haciendo antes. ¿Puedo hacer esto yo como trabajador? Sí, yo lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si pasa al revés? Fernando ve que yo no estoy rindiendo y me dice, Tomás, volvé a la presencialidad. ¿Él lo puede hacer? No, es la respuesta. Por eso hay excepciones y es muy importante, como hablamos en un principio, armar un contrato, que ese contrato sea por escrito y establecer un plazo al contrato, ¿no? Por ejemplo, 6 meses, supongamos. Entonces, Fernando sí a los 6 meses me puede decir, Tomás, no está rindiendo, yo sujeté este contrato a una evaluación de desempeño, con lo cual la evaluación no fue buena y quiero que vuelvas a la modalidad presencial. No sé si fui claro. Perfecto. Sigamos. Perdón, otro punto que también es bastante controvertido y es el tema de la seguridad e higiene. Después vamos a ver un caso práctico de este tema, pero es, bueno, acá quedó cosas pendientes y es el mismo decreto, dice que todo lo que está relacionado a la seguridad e higiene del teletrabajador, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo va a dictar normativa, ¿no? Hasta ahora lo único que había era una resolución, que es la 1552 del 2012, es una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que antes de la pandemia obligaba a las empresas a proveer a sus trabajadores en forma remota, ¿no? Que estén trabajando en forma remota, los siguientes elementos. Por ejemplo, silla, extintor,
botiquín, almohadilla y entregar un manual, un protocolo de recomendaciones. Con la pandemia hubo otra resolución que suspendió esta que les estoy contando, que obligaba a entregar ciertos elementos, y ahora la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa a partir del 1 de abril? Como decía Fernando, si el Poder Ejecutivo suspende esta modalidad o la ley de teletrabajo para aquellos trabajadores que empezaron en la pandemia, entendemos que no sería aplicable. Pero si no la suspende, bueno, ya entraría a regir esta resolución, con lo cual acá las empresas están obligadas a entregar estos elementos. La ART tiene la facultad de inspeccionar que estos elementos sean entregados, y con lo cual, bueno, tengamos ahí en presente este tema de la regulación de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Bueno, retomando un poquito esto que decíamos, ¿no? Trabajador presencial tiene mismos derechos que trabajador remoto. Principio general, dijimos. Pero hay excepciones. ¿Cuál es esa excepción? Personas al cuidado. ¿Qué significa esto? Yo como trabajador tengo que acreditarle a mi empleador, si estoy teletrabajando, que tengo, por ejemplo, un menor de 13 años a mi cargo. Si, por ejemplo, en mi familia hay alguna persona con alguna capacidad diferente, si tengo algún adulto a mi cargo que conviva en mi casa, entonces yo puedo establecer alguna especie de pausa o interrupción ante alguna de estas circunstancias. Estamos hablando siempre dentro del ámbito de la modalidad de teletrabajo, ¿no? O sea, si yo pacto una jornada laboral, por ejemplo, de teletrabajo que va, no sé, que tiene un primer módulo que puede ir desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, bueno, si yo tengo personas a cuidado, lo que puedo decirle al empleador es, yo en el medio de la mañana, a las 11 de la mañana, necesito tener un plazo para atender a mi hijo menor de 13 años o atender a un familiar que es un adulto mayor o una persona con una discapacidad, ¿no? Entonces, eso es algo que está sujeto también a negociación, y en ese momento se debería cortar, digamos, ¿no? El trabajador tiene derecho a cortar la comunicación vía informática o su trabajo vía informática para atender a esta necesidad concreta, ¿no? Exactamente. Sí, requisito del teletrabajador es informar al empleador en forma virtual y con precisión desde cuándo a cuándo va a durar esa interrupción de la jornada laboral. Acá hay un punto importante y nace con toda esta normativa de emergencia laboral, que es con respecto a aquellos menores de 13 años. Acá un punto, no tiene nada que ver con lo que es teletrabajo, pero se dictó una resolución ministerial, que es la resolución 60/2021, que establece aquellos padres o madres que tengan hijos escolarizados, esta edad se aumenta hasta 17 años o 18 años, dependiendo de cuándo termine en quinto año, y uno como padre o madre, acreditando que su hijo va en forma parcial al colegio o con alguna jornada reducida, tiene que declarar, tiene que hacer una declaración jurada e informar al empleador diciendo, mira, mi hijo, por ejemplo, va lunes, miércoles y viernes, va solamente a la mañana al colegio. Entonces yo lo tengo que llevar a la mañana y lo tengo que ir a buscar. Bueno, esa posibilidad nace con esta resolución y se la considera una ausencia justificada a la prestación de tareas del teletrabajador o el trabajador presencial que esté haciendo tareas de la oficina, ¿no? Sí, esta regulación, digamos, es un paréntesis, aplica tanto a los trabajadores que están trabajando en forma remota como a los que están trabajando en forma presencial, ¿no? Okay. Los cuento porque es una resolución que trajo bastante conflictividad por el tema del contralor, ¿no? Hoy, aquellos que tenemos hijos en edad escolar sabemos que no está yendo full time y bueno, hay que ver cómo organizar esta jornada y negociar con el empleador para tratar de acomodar un poco todo esto que está pasando.
De todos modos, el empleado, digamos, que solicita, digamos, determinado tiempo para atender a las necesidades de hijos menores a cargo, de hijos o menores a cargo de una persona, de un trabajador o trabajadora, tiene que acreditarle al empleador, ¿no? Tiene el deber de acreditarle al empleador qué escolaridad tiene, qué colegio va, cuál es el horario. O sea, no es que simplemente voy y digo, yo como trabajador tengo esta situación y por lo tanto me voy a tomar tal tiempo, sino que yo tengo que acreditar ante el empleador esa circunstancia y el empleador tiene el derecho a exigirme que presente la documentación respaldatoria, ¿no? Exacto. Volviendo al teletrabajo, como habíamos adelantado, el empleador tiene la obligación de proporcionar el equipamiento, el hardware, el software, las herramientas necesarias para que el teletrabajador pueda desarrollar su tarea, ¿no? Acá, básicamente, el punto quizás más controvertido y que nosotros señalamos al final, cuando uno como empleador provea todos estos elementos de trabajo que marca la ley, incluso se haga cargo del desgaste normal, del funcionamiento de esos elementos, es pactar, empleado con empleador, el mecanismo de rendición de gastos, y nosotros aconsejamos que incluya comprobantes. ¿Por qué? Más allá de que la ley diga que esto es no remunerativo, muchas veces la ley califica a alguna provisión que da el empleador, en este caso compensar un gasto, y los jueces no opinan lo mismo. Entonces, tengamos quizás la precaución, pese a que quizás puede ser, yo entiendo, más burocrático o engorroso, de generar algún mecanismo de rendición de gastos para evitar problemas a futuro y que después haya algún planteo que ese pago que uno está realizando, si es remuneratorio o no remuneratorio, y de lugar a alguna multa por no haber aportado a la seguridad social. Sí, eso sobre todo cuando por ejemplo, la conectividad a internet, digamos, la asume, la paga el empleado y después va y pide el reintegro, digamos, al empleador, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, después viene una slide de representación sindical, pero ya hablamos un poquito de esto. Y ahora vamos rápidamente a unos casos prácticos que les queríamos plantear. A ver, ¿quién se anima a responder? Quiero que ahí que levanten la mano. El caso dice así, de acuerdo a todo lo que cada uno estuvo viendo, dice, la empresa y el trabajador que presta tareas en forma presencial acuerdan voluntariamente cambiar la modalidad de trabajo a no presencial o teletrabajo. A los 5 meses, la empleadora advierte que la productividad y performance del teletrabajador disminuyó significativamente. La pregunta es la siguiente: ¿puede la empresa empleadora decidir unilateralmente que el teletrabajador vuelva a prestar tareas en forma presencial? A ver quién se anima. Consuelo, no depende, buen día, no depende eso del Día. contrato que hubieran pactado cuando cambió de modalidad. Bueno, ese es un punto importante, pero supongamos que no hay contrato. O no se estableció en el contrato, por ejemplo. No se dijo nada. Y entonces lo que no está escrito no sé, pienso. ¿Puede o no puede? No, ahí Tommy Martínez está hablando por el chat, está diciendo. A ver, no lo veo, estoy viendo, a ver, que vea el micrófono. ¿Soledad? No, según el ejemplo que había dado Tomás, no se podía. Se podía hacer al revés, pero no. Vale, eso entendí yo. Bien, Sole, bien. Se entendió, eso es importante. Bueno, ahí pusimos la respuesta. Al momento de pactar la modalidad de teletrabajo es importante incluir una cláusula, esto que señalaban anteriormente, fijando un plazo de inicio y fin de la modalidad,
sujeto a la evaluación de desempeño. En el caso que el desempeño del trabajador no sea el adecuado, al criterio del empleador, el trabajador volverá a prestar tareas en forma presencial. Así que como dice Sole, si en el contrato no se estableció, no se puede, por eso es muy importante en el contrato establecer esta expresamente. Otro. Vamos a otro casito. Teletrabajador que presta tareas en un telecentro o lugar de coworking, tipo WeWork, que no fue designado por el empleador. El teletrabajador sufre un accidente cuando se trasladaba de su domicilio particular hacia el lugar de coworking, o cuando retornaba del lugar de coworking a su domicilio. ¿Esto es un accidente in itinere o no? Estamos hablando de un teletrabajador, ¿no? Una persona que sabemos que trabaja bajo forma remota, a través de medios informáticos, en forma voluntaria, las dos partes pactaron esta modalidad de contrato de trabajo, y la persona cuando no trabaja en su domicilio, decidió que va a trabajar en un centro de coworking, y en ese traslado sufre un accidente. El lugar de trabajo, por la ley de riesgo de trabajo, comprende tanto al establecimiento donde el empleador desarrolla toda parte de su actividad, como cualquier otro espacio físico que el trabajador utilice en forma habitual para cumplir con su prestación laboral. ¿Esto es así o no es así? ¿Qué les parece? ¿Hay accidente in itinere? La ley, obviamente, no dice nada respecto a esto. Agus, avísame si alguien levanta la mano, porque en la camarita vemos a algunos, no vemos a todos. O Anita. Dale. El que se anime. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿cómo es el tema? A ver. El tema es el siguiente. A ver, en el contrato de teletrabajo debe constar el lugar de desempeño de tareas. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber cobertura de la ART. Entonces, exactamente. En este caso concreto, el trabajador decidió unilateralmente y sin avisar ir a un espacio de coworking. Entonces, si sufre, por ejemplo, un accidente de tránsito yendo al espacio de coworking, la ART le va a decir al empleador: señor, usted no me avisó de esta situación, con lo cual el accidente no va a estar cubierto. Y el empleador va a poder decir que no es accidente in itinere porque se estaba trasladando a un lugar que no estaba previsto como un lugar de desempeño de sus tareas, ¿no? Es muy importante, digamos, va a ser muy importante la instrumentación, y no nos cansamos de decirlo esto, ¿no?, de los contratos de teletrabajo, tratar de ser lo más puntillosos posible con estos temas, porque, bueno, se pueden jugar, digamos, temas de responsabilidad, de accidentes, y obviamente el empleador tiene obligación de reportar un accidente que sufre un teletrabajador en su traslado, tiene obligación de denunciarlo a la ART, ¿no? Bueno, algunas para terminar, y no los aburrimos más, unas sugerencias y recomendaciones prácticas, digamos, ¿no? De vuelta, formalizar la relación de teletrabajo en un contrato escrito, no nos cansamos de repetirlo, especificando cuál es el plazo, digamos, de la relación de teletrabajo, de la duración, digamos, de la modalidad de teletrabajo, y ese es un consejo, digamos, que le está dando Tomás a sus clientes, digamos, tratar de establecer contratos de teletrabajo por un plazo determinado, cuál es la jornada laboral y el horario que se va a desempeñar las tareas, y la ubicación donde el teletrabajador va a desempeñar sus tareas. El tema respecto a qué pasa con los trabajadores que estamos trabajando actualmente en forma remota en función de la pandemia. Bueno, nosotros lo que sugerimos es informar antes del 1 de abril, o el 1 de abril le sugerimos a todos los departamentos de recursos humanos y a los directores legales de empresas o empleadores que tengamos en el chat. Y a directores ejecutivos como Anita también. Y a directores ejecutivos como Anita, informar por escrito, mandar un mailcito o una notita muy simpática a todos nuestros empleados
diciéndoles que aquellos que están trabajando en forma remota como consecuencia de la pandemia, no les aplica la modalidad de teletrabajo. O sea, no están incluidos dentro de la modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto que estamos haciendo, la gran mayoría de los argentinos que tenemos la suerte de tener trabajo, se hace en función, digamos, de la pandemia, ¿no? Y se hace por circunstancias particulares que tienen que ver con decisiones de la empresa de cuidar a su personal y darles un lugar de trabajo a aquellos que eligen trabajar en forma presencial, seguro y lo más seguro posible para evitar contagios, ¿no? Entonces, no es una situación deseada por las partes, es una situación impuesta por una coyuntura muy particular. Por eso es que consideramos que el artículo 1 del decreto reglamentario de la ley de teletrabajo a los empleadores nos da la posibilidad de que el trabajo remoto que se desempeña actualmente no sea incluido dentro de la modalidad de teletrabajo o no esté regido, digamos, por la ley de teletrabajo. Perfecto. Otro tema muy importante, digamos, es tener comunicación y feedback permanente con el teletrabajador, ¿no? Y establecer un procedimiento de cómo mido tus resultados, cómo mido tu trabajo, ¿no? Eso nos parece también muy importante, porque creo que una de las lecciones que por lo menos a mí me dejó la pandemia y la modalidad de trabajo remota con los que tenemos equipos de trabajo a cargo, es la importancia de mantener el contacto, digamos, con nuestra gente a cargo, ¿no? Y no desvincularnos por la distancia o por la imposibilidad de vernos en el día a día, ¿no? Sí, eso es clave, ¿no? Porque ya con la dificultad que genera la virtualidad, ¿no? Intentar cada uno de mantener esa cercanía es muy importante. Y otra sugerencia y recomendación que está plasmado ahí en el slide es lo que hablábamos, ¿no? Incorporar una evaluación de desempeño del teletrabajador. Sobre todo por esto que vimos de la reversibilidad, ¿no? Como dijimos, la reversibilidad en principio es facultad del teletrabajador, poder revocar ese consentimiento, no lo podría hacer la empresa, salvo que hagamos un contrato a plazo y aconsejamos sumar una evaluación de desempeño, obviamente para tener argumentos reales y plantearle a nuestro empleado, mirá, las cosas no están funcionando. Tu índice de productividad no es el que vos pensás. Digamos, exacto. ¿no? Y ojo, y puede ser no solo un tema personal, sino puede haber un tema de conectividad, ¿no? Quizás nuestro empleado trabaja en un lugar que la conectividad no es buena, que se interrumpe mucho, entonces pierde muchas horas o el lugar o su casa realmente por el contexto familiar que tiene no da para la figura, pues no cualquiera puede teletrabajar. Entonces también hay que analizar, más allá de la productividad, también hay que analizar el contexto, en dónde prestas tareas y cómo es el círculo familiar, obviamente, ¿no? Otro punto es que veremos qué pasa, como dijimos, determinar los equipos mobiliarios y software que la empresa entregará al teletrabajador. El otro punto importante que dijimos, que ya lo repetimos anteriormente, informar a la ART para que el trabajador tenga la cobertura de dónde está teletrabajando, eso es muy importante. Y bueno, ensayar los escenarios de incumplimiento, ¿no? Por ambas partes, como para tener bien en claro las medidas a adoptar, ya que esto es una modalidad nueva que bueno, va a regir, como dice la ley, salvo que se haga disposición en contrario, a partir del 1 de abril. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hay alguna, podemos poner a ver si alguno tiene alguna pregunta o algo que ha quedado claro, estamos abiertos a escucharlos. Ahí Consuelo preguntó por el chat una pregunta sobre ART, no sé, Consu, si querés hacerla oralmente. Gracias, Agus. En realidad, de alguna manera la respondieron, pero me entra la duda, si tomamos como esta etapa de cuarentena como algo transitorio, ¿la ART también tiene que ser notificada en esta etapa de transición? Sí. Perfecto. Sí. Gracias.
Gracias, Consuelo. A ustedes. Bueno, muy bien. La realidad, la directora ejecutiva va a decir que me sorprendió porque yo daba por sentado que estábamos todos dentro de teletrabajo y ahora ustedes me dicen, o nos dicen que no estamos en teletrabajo, salvo que hubiera una situación específica. Así que creo que ese datazo ya es un montón, más allá de todos los datos tan interesantes que compartieron en esta charla. Bueno, gracias, Bueno, Anita. muchas gracias a todos por participar, gracias por su tiempo. Y bueno, les vamos a hacer llegar la presentación y con mucho gusto estamos abiertos a preguntas y a consultas que puedan llegar a tener después. Perfecto. En el mail que compartamos con los presentes de la presentación, les podemos poner sus mails como para que los escriban, ¿eso les parece bien? Con mucho gusto. Sí, no hay problema. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Gracias. mil Gracias a todos. y a todos los que Muchas están gracias y gracias a Agde por el espacio, es muy amable. Al ¿sí? contrario. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.